bloqueada. Claro que sí, doctor Cristian. Ya de una vez la habilito. Por favor, profe Diller. Listo, qué pena, doctor. Por acá un espaciecito que me tocó salirme de las ponencias. Bueno, entonces, pues un Listo, mi cordial profe saludo Luz, para todos los muchísimas gracias. asistentes. Tranquila, aquí ya estamos pendientes. Listo, bueno, entonces, muy buenos días, apreciados estudiantes, compañeros de la red de curso, y en especial, pues damos un saludo muy especial a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Cristian Andrei Chávez Ayala, quien nos acompaña hoy como nuestro, digamos, nuestro orientador en este tema tan importante del curso. Él es licenciado en psicología y magíster también en psicología clínica de la Universidad César Vallejo del Perú. Entonces, para nosotros, doctor, es un honor tenerlo usted en este espacio, con su experiencia, con su recorrido académico. Entonces, es para nosotros un privilegio poder contar con una persona con la calidad académica que usted tiene. De verdad le agradecemos mucho haber sacado de su tiempo para podernos acompañar en este espacio con nuestros estudiantes del curso. Este es un curso de quinto periodo académico, quinto semestre del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Entonces, siéntase como en su casa. De verdad que estamos muy ansiosos de poder escucharlo y de que nos pueda compartir todo ese bagaje conceptual, esa experiencia para poder desarrollar este tema que es fundamental en una de las actividades que, digamos, es prácticamente una de las últimas actividades del curso para nuestros estudiantes. Este curso se llama Técnicas e Instrumentos de Investigación en Ciencias Sociales. Entonces, muchas gracias, doctor Cristian, y bueno, va a quedar entonces a cargo del espacio, liderando esta tercera y última conferencia, el profesor Diller Rojas, y también acompañándolo nuestras compañeras de la red del curso, que es la profesora Eneida Esther Lambertino y también la profesora María Inés Reyes. Entonces, Muchas gracias, profe Luz, muy amable. Igualmente, dar la bienvenida al doctor Cristian. Muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos el profesional que hoy nos acompaña y hoy estará desarrollando un tema bien interesante que yo sé que va a aportar a nuestro crecimiento como profesionales en formación. El tema STEPS y escalas, estructura y contenido de validez. Doctor Cristian, ¿me confirma si ya tiene los permisos para compartir? ¿Me hace el favor? Sí, ya tengo los permisos para compartir. Muchas gracias. Bueno, perfecto, doctor Cristian. Entonces, el espacio es de usted. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver, estoy aquí. Sí se está observando mi pantalla, ¿cierto? Sí, La señor. diapositiva. La vemos Perfecto. Sí, señor. perfectamente. Ujú. Listo. Muy bien, en primer lugar, agradecer la invitación que se ha hecho hacia mi persona, ¿no? Para hablar de un tema, pues, que en lo personal me llama mucho la atención y está muy relacionado con una materia que aquí en la universidad trabajamos bastante, que es el tema de la psicometría. Bien, el tema de psicometría es una asignatura, es una materia que a nosotros como profesionales en psicología nos va a permitir conocer cuál es el procedimiento de construcción y al mismo tiempo de validación que tienen algunos instrumentos de investigación que se encargan de medir variables o como le conocemos como constructos psicológicos. El tema de psicometría es un tema que usualmente genera mucho miedo, mucho temor en los estudiantes. Y se entiende por el tema de que hay mucho tecnicismo, hay muchos conceptos que para poderlos entender y poderlos asumir, se necesita comprender también
toda esa terminología que está dentro de estos conceptos. Y al momento que vamos escarbando, tratando de entender esos conceptos, vamos a darnos cuenta que necesitamos saber otras cosas para poder recién entender cada uno de estas definiciones, de estos conceptos. Sin embargo, gracias a la cierta experiencia que tengo, ¿no? Dictando el curso y también a algunas investigaciones que he podido realizar, he podido hacer de esta materia, de esta, de esta materia de psicometría que tiene mucho que ver con los instrumentos de medición, los test psicológicos, las escalas, eh, he hecho este material, estas definiciones un poquito más comprensibles y yo espero que al finalizar esta disertación, ¿no? se puedan entender algunos aspectos fundamentales, porque el tema de la psicometría es muy amplio, entender qué cosas palidez, qué cosas necesita tener un instrumento para realmente recolectar información cierta de un determinado fenómeno, variable o constructo, eso es pues, muy amplio, ¿no? Entonces, sin más que decir, vamos a iniciar con esta sustentación, vamos a tratar de ser lo más puntual posible. Bien, entonces, empezamos, ¿no? ¿Qué son los instrumentos de medida? Los instrumentos de medida son herramientas que a nosotros como profesionales nos van a permitir obtener información objetiva y sistemática sobre algo, sobre un tema en particular, sobre justamente ese aspecto que a nosotros nos interesa saber, conocer, en qué medida se da, en qué medida se manifiesta, cuáles son sus características, etc. En psicología, precisamente en la carrera de psicología, estas herramientas a nosotros nos permiten identificar constructos psicológicos y de qué forma estos constructos pues se dan, si se dan con regular intensidad, si se dan de manera favorable, de manera neutral, eh, etcétera, ¿no? Y también estos instrumentos de medida simplifican y complementan también el proceso de evaluación, ¿no? Una de nuestras funciones como psicólogos es evaluar a las personas. Y muchas veces la observación, la entrevista, no es suficiente para realizar una evaluación. Incluso los propios análisis funcionales de la conducta no llegan a ser suficientes, sobre todo para aquellos que nos desempeñamos en el campo del Estado. No necesitamos un documento, un material que respalde todo lo que nosotros decimos o afirmamos en nuestras evaluaciones. Y estos instrumentos de medida son aquellos documentos que respaldan todo lo que nosotros decimos. ¿Bien? Y también simplifican el proceso de evaluación. A veces nosotros podemos encontrar ciertas dificultades que tienen las personas y si queremos comprobar si realmente estas dificultades son ciertas y no solamente es una percepción que nosotros tenemos, recurrimos a estas herramientas, pues, ¿no? A estas herramientas para poder saber si es que ese problema que nosotros hemos inferido de la entrevista es realmente cierto, se está cumpliendo o no. Bien, entonces, hemos dicho que estos instrumentos de medida, que pueden ser test, pueden ser escalas, pueden ser cuestionarios, inventarios, miden constructos psicológicos. Pero ¿qué cosa es un constructo psicológico? Un constructo psicológico es un elemento, es una variable que nosotros no podemos medirla de manera directa, es decir, no es como por ejemplo este celular que tengo en la mano, ¿no? Donde puedo saber cuál es su peso, cuáles son sus dimensiones, su tamaño, mejor dicho, cuáles son sus funciones específicas que tiene este celular. Bien, eh, un constructo psicológico no se puede medir de esa manera. Un constructo psicológico es algo abstracto, algo que no es tangible y que por lo general se suele medir analizando o determinando si es que ciertos comportamientos, bien, que hacen referencia a este fenómeno, a esta variable, este constructo, aparecen o no en la persona. Bien, un constructo psicológico, en ese sentido, vendría a ser una etiqueta, bien, que describe un conjunto de comportamientos. Si este conjunto de comportamientos se da en las personas al momento de evaluarlos a través de un test, entonces podemos saber que este constructo psicológico que estamos evaluando también se está presentando.
¿Bien? Este constructo psicológico, repito y quiero que quede claro, no es algo tangible. Y al no ser algo tangible, al ser algo que se mide indirectamente a través de los comportamientos de las personas, eh, pues eh, podemos decir que la medición que se tiene de estos constructos se va a dar de una manera indirecta, no directamente proporcional a esa variable, porque como hemos dicho, no es algo tangible, es algo abstracto, sino que se va a dar de manera directa. Ahora, estos constructos psicológicos tienen la particularidad de o bien ser unidimensionales o bien ser multidimensionales. Al momento de hacer referencia a esto, queremos decir de que o bien se puede presentar una variable, un fenómeno como una cualidad en específico, o bien ser una variable, un elemento que comprende un montón de comportamientos que si los analizamos de manera específica, estos comportamientos se pueden agrupar en pequeñas áreas, en pequeños elementos, que al sumarlos podemos tener como resultado esta variable o este constructo psicológico. Aquí en la Universidad César Vallejo, nosotros tenemos una forma de entender a una variable de investigación, y es que una variable es un elemento general que pues comprende un conjunto de comportamientos en específico. Esta variable se subdivide en un conjunto de dimensiones que vendrían a ser como las partes que conforman a esa variable de investigación. Ahora, estas dimensiones, que ya hemos dicho son las partes de esta variable, tiene o posee un conjunto de características, bien, características que nosotros vamos a ir detallando en forma de indicadores. Bien, y de estos indicadores, nosotros podemos ya recién plantear lo que son los ítems, que son las preguntas o que son las afirmaciones, que nos van a permitir pues conocer aspectos muy puntuales, muy específicos de la variable que nosotros estamos trabajando. Entonces, teniendo en cuenta este panorama de lo que es una variable de investigación y cómo se subdivide, podemos decir entonces que la suma de los ítems, la suma de los ítems, en que concluye esta suma en un indicador. ¿Bien? La suma de estos indicadores, ¿bien?, da como resultado la dimensión del instrumento, de la variable. Y la suma de estas dimensiones tiene como resultado la variable de investigación. ¿Ok? Quiero que quede esto claro, porque muchas veces al momento de que los estudiantes hacen o construyen un instrumento de investigación y que es nuevo, que se basan en teorías nuevas, dentro de estas variables se incluyen dimensiones que pues no tienen que ver. Entonces, al momento de hacer la sumatoria, nos damos cuenta de que una de estas dimensiones, al no concordar, pues su totalidad no hace referencia a la variable de investigación o el constructo psicológico en general. Entonces, esta manera de entender a la variable y cómo se subdivide por componentes en específico es muy importante porque también nos permite tener coherencia al momento de redactar los ítems, si es que es un proceso de construcción, o bien al momento de verificar si es que estos ítems eh, cumplen con medir características objetivas, importantes, esenciales de la variable con la que yo estoy trabajando, en este caso de un constructo psicológico. Bien, ahora, estos instrumentos de medida, estimados participantes, tienen muchísimas clasificaciones. Bien, podemos encontrar test, podemos encontrar inventarios, autoinformes, etc. Sin embargo, aquí en Perú, uno de los autores más reconocidos, que es el doctor Ventura León, José Ventura León, en el año 2020 publicó un artículo en Science Direct en el que nos dice que estos instrumentos de medición se pueden dividir o se pueden agrupar en tres grandes continentes, se puede decir. Lo primero son las escalas, los segundos son los cuestionarios y los terceros son los inventarios, ¿no? Las escalas pueden definirse como herramientas que son un poquito más breves, ¿no? Son un poquito más breves, pero con la particularidad de que los ítems
los elementos que constituyen estas escalas son afirmaciones. ¿Bien? Son afirmaciones, es decir, no van a tener los signos de interrogación que aperturan y cierran cada uno de los signos. Son afirmaciones donde la persona va a identificar si es que esa afirmación que se está dando se cumple o no se cumple en su persona. Un cuestionario, por otro lado, tiene la particularidad de estar conformado por preguntas eh, cerradas, ¿no? Es decir, preguntas, es decir, es una afirmación que inicia con un signo de interrogación abierto y un signo de interrogación que cierra la pregunta. Entonces, normalmente estos cuestionarios se utilizan para, pues, conocer, ¿bien? Conocer la opinión que puede tener las personas respecto a un determinado tema en particular. Entonces, vamos viendo escalas, son afirmaciones, cuestionarios son preguntas, y los inventarios puede tener ambos elementos, puede tener afirmaciones, puede tener cuestionarios, pero ¿qué diferencia los inventarios de una escala y de un cuestionario? La extensión, ¿bien? La extensión. Un inventario, por lo general, se crea para medir variables que son complejas, constructos psicológicos complejos, como por ejemplo aspectos de la personalidad, aspectos de los hábitos de estudio de las personas, en fin, son variables que necesitan realmente una cantidad muy grande de afirmaciones, de preguntas, para poder conocer realmente cómo se está dando este constructo psicológico. Normalmente una escala puede tener unos 10, 15 ítems, eh, o incluso hasta unos 20, 25. Un cuestionario igual va por ese promedio, pero un inventario ya es una herramienta que es un poquito más extensa. Ustedes conocen lo que es el Milon. El Milon tiene un poquito más de 100 preguntas, más o menos, ¿no? Y así como el Milon, existen otros inventarios que tienen una gran cantidad de ítems, pero que se justifica porque son variables muy grandes, muy complejas. ¿Ok? Entonces, esa es la clasificación que nos da el doctor José Ventura León en el año 2020. Estos tres tipos de herramientas o técnicas de instrumentos de medición, perdón, de instrumentos de investigación. Y eso es importante que ustedes lo sepan porque al momento de seleccionar nuestras herramientas para hacer, no sé, nuestros proyectos de investigación, nuestras tesis, eh, solemos cambiarle el nombre a los instrumentos que encontramos en las diversas páginas web, ¿no? A veces seleccionamos una escala y al momento de hacer nuestra fichita técnica, al momento de describir nuestros instrumentos, pues le cambiamos el nombre y decimos, no le decimos escala, sino le decimos cuestionario. Entonces, si ustedes van con ese error a una sustentación de tesis donde hay tres personas, tres jurados con harta experiencia en metodología de la investigación, y ustedes mencionan ese error, va a ser la primera parte, la primera pregunta que a ustedes les van a hacer. Y si no dominan esto de la diferencia entre una escala, cuestionario o inventario, es muy probable que ustedes se queden, pues, como se dice aquí, mudos, no sepan qué responder. Entonces es importante, bien, que conozcan muy bien esta clasificación. Ahora, existe la particularidad también de estos instrumentos de medición que se pueden clasificar también por escalas dependiendo de las opciones de respuesta que tiene cada una de estas. Por ejemplo, si son instrumentos que tienen dos opciones de respuesta, como es sí, no, como si es verdadero o falso, como si es de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. A estos instrumentos se les denomina como instrumentos o escalas dicotómicas. Es decir, hay una pregunta, hay una afirmación y solamente tenemos dos alternativas de respuesta. Ahora, si ese instrumento, si esos ítems te dan una pregunta, una afirmación, pero hay más de dos opciones de respuesta, o por lo general son las escalas Likert, ¿no? Que son muy conocidas. O por ejemplo tenemos sí y a veces no, de acuerdo, neutral, en desacuerdo, completamente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo, completamente en desacuerdo, o siempre, a veces, nunca, en fin. Mientras haya más de dos opciones de respuesta, a estas herramientas se le conoce como eh,
politómicas. Bien, esta también es una pregunta de sustentación o de investigación. Esto generalmente te lo hace un jurado que tiene experiencia en el campo de metodología de la investigación científica. Y se hace precisamente porque la persona o el tesista que está al frente, sustentando, exponiendo, se supone que debe conocer muy bien sus instrumentos, debe conocer muy bien eh, eh, qué escala de medición tiene, es decir, si son escalas politómicas, dicotómicas. Es más, incluso se tiene que conocer el tema de cuáles son o qué tipo de variable o de constructos psicológicos se está midiendo. ¿Eh? Hay que diferenciar lo que es un constructo psicológico ordinal o que se mide de manera ordinal de aquellos que se miden de manera nominal o incluso aquellos que se van a medir de forma continua. Cuando hablamos de variables ordinales, hacemos referencia a variables que al momento de medirlas o de dar un diagnóstico, encontramos niveles en su diagnóstico, es decir, alto, medio y bajo, por ejemplo, ¿no? La variable autoestima es una variable que se mide de esa manera. Hay una autoestima baja, hay una autoestima media, hay una autoestima alta. El tema de resiliencia, de comunicación asertiva, en fin, ¿no? Esas son variables ordinales. Ahora, hay otro tipo de variables o de constructos psicológicos que son nominales. Estos, al momento de darles una categoría diagnóstica, no tienen un orden en específico, ¿ok? Como sí hay en las variables ordinales, ¿no? Donde el nivel bajo representa un puntaje bajo, y el nivel alto el puntaje más alto, ¿no? Aquí no va a depender de si el puntaje es alto o es bajo. Una, un ejemplo clásico de una variable nominal pueden ser los estilos de aprendizaje, ¿no? El auditivo, el kinestésico, el auditivo, que dependiendo del puntaje no se va a dar esa alternativa, ¿no? No significa que un puntaje bajo me diga que hay un aprendizaje auditivo, un nivel alto me da un aprendizaje kinestésico, ¿no? Es más, estos estilos de aprendizaje no se pueden ordenar, ¿bien? Por de qué estilo es el bueno, el mejor o qué estilo es el más deficiente. O por ejemplo también los estilos de socialización parental. Bien, esa es otra variable nominal. ¿Por qué? Porque sus categorías no tienen un orden. O sea, se sabe que el estilo democrático es el más idóneo, por así decirlo, pero eso no significa que un puntaje alto en este tipo de instrumentos haga referencia a un estilo democrático, ¿no? Tal vez un puntaje alto puede hacer referencia, no sé, a un estilo autoritario, quizás un estilo indulgente, negligente, permisivo, y no necesariamente un estilo democrático. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre pues, variables nominales de variables ordinales. Ordinales siempre vamos a encontrar niveles, bajo, medio, alto, favorable, neutral y desfavorable. En cambio, las nominales no. Y se diferencian de las nominales, de las ordinales, perdón, porque normalmente encontramos, profe, eh, en el texto o en la variable la palabrita tipos, estilos, arquetipos, en fin, ese tipo de palabritas, cuando las encontremos en este tipo de variables, automáticamente nosotros sabemos que se trata de una variable nominal. ¿Ok? Y las variables continuas, bueno, son variables que no van a tener estas categorías diagnósticas, sino solamente nos vamos a basar en el puntaje que se saque al momento de clasificar la prueba. Bien, al clasificar la prueba. Son los puntajes directos, se podría decir. Si tu investigación solamente se va a basar en realizar pruebas inferenciales en base a los puntajes directos que se obtienen en una prueba, entonces tu variable vendría a ser una variable que se va a medir de manera continua. Ahora, si tú vas a trabajar con una variable donde vas a hacer tablas de frecuencias, donde vas a ver qué porcentaje hay en un nivel alto, medio, bajo, ya tu variable cambiaría de medición y sería una variable ordinal, ordinal.
Entonces, este tipo de información ustedes deben tener muy en cuenta al momento de construir o bien validar instrumentos de medición que provienen de otra cultura, de otros contextos. ¿Bien? Es muy importante que ustedes sepan esta gran diferencia. Ahora, las escalas, los cuestionarios, los inventarios, los tests en general, no tienen una estructura universal, ¿no? Tampoco los elementos, las herramientas que se utilizan son las mismas eh, en todas las pruebas, en todos esos instrumentos de medición, son las mismas. Sin embargo, podemos encontrar que hay algunos elementos que sí se repiten o que están siempre presentes en este tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el título del instrumento, los datos generales donde la personita, el individuo, el sujeto, el adolescente, en fin, va a colocar sus iniciales, su grado de instrucción, puede colocar también su estado civil, en fin, todos estos factores sociodemográficos que para el investigador son importantes. Miren, eso se puede cambiar porque al momento de ingresar o quitar un factor sociodemográfico dentro de estos datos generales, no van a alterar el tema de la resolución de la escala, ¿no? Entonces, los datos generales son un apartado que puede modificarse en función a las necesidades que tiene el investigador. La consigna, esa por lo general no se modifica, salvo si es que se ha hecho una transcripción de algún instrumento, salvo si es que la forma en que se aplica ese instrumento cambia, varía. Ay, sí, porque por lo general no se cambia. Y se trata esta consigna de darle las instrucciones a la personita que va a resolver ese cuestionario, no para que pueda hacerlo de una forma pues más adecuada, ¿no? De una forma precisa, certera. Siempre se le dice a la personita que los resultados de ese test son confidenciales, que no se comparten con nadie, en fin, ese tipo de elementos van dentro de esta consigna. Y las instrucciones están relacionadas con el tema de señalar cuáles son las alternativas de respuesta que pueden tener estos instrumentos de evaluación, ¿no? Yo por lo general, cuando trabajo construcción, hago una tablita donde digo tal número, tales iniciales corresponden a esta alternativa de respuesta. Esto va a permitir que la persona bien, que recibe ese instrumento para calificarlo, para evaluarlo, ¿no? Sepa que, por ejemplo, el número uno, la alternativa número uno, hace referencia a nunca, por ejemplo, ¿no? El número dos hace referencia a veces y el número tres hace referencia a siempre, ¿no? Para eso son las instrucciones y para eso también se elabora esta tablita. Luego tenemos probablemente lo más importante dentro de un instrumento de medición, que son los ítems. Bien, los ítems. Los ítems, ya habíamos dicho, son estas afirmaciones, estas preguntas que a nosotros nos van a permitir conocer algo, ¿bien? Conocer algo. Conocer algo sobre un determinado tema en específico, tema en particular. Estos ítems están orientados, ¿bien? Están orientados en base a la variable general o al constructo psicológico en general. Bien, no son preguntas que a mí se me ocurren y que pues voy a plantear a ver si es que en el análisis tengo suerte. No. Detrás de esos instrumentos que ustedes construyen o que ustedes están validando, hay una teoría que conceptualiza ese constructo y que brinda las características que en función a estos ítems nosotros debemos ir viendo si es que se dan o no se dan. Y por último, tenemos ya las alternativas de respuesta, ¿no? Las alternativas de respuesta que van a acompañar o que sirven para darle una respuesta a los ítems que nosotros estamos planteando en ese instrumento de investigación. Al momento de nosotros plantear alternativas de respuesta, automáticamente transformamos ese instrumento de medición en un instrumento estructurado, un instrumento cerrado. ¿Por qué? Porque no le damos
a la persona a la que le aplicamos ese instrumento la libertad para que él pueda dar su opinión libre al respecto y explayarse. Al contrario, le estamos dando una serie de alternativas sobre las cuales él tiene que seleccionar una, la que más se ajuste a su realidad o la que él considere pertinente. ¿Bien? Entonces, cuando a ustedes les pregunten en su, no sé, en su sustentación de tesis, chicos, chicas, estudiantes, maestros, el instrumento con el que ustedes están trabajando es un instrumento estructurado, semiestructurado o abierto. Y si ustedes saben, recuerdan que su instrumento tiene preguntas, tiene afirmaciones, pero que al mismo tiempo tiene alternativas que ustedes van a seleccionar para darle respuesta a esa afirmación o esa pregunta, ya saben que se trata de un instrumento estructurado, bien, estructurado. Y eso es muy importante. Si ustedes están trabajando con preguntas abiertas, ya no debería ser un instrumento estructurado, sino abierto, libre, como se le conoce, donde las personitas a las que se les aplican estos instrumentos dan su opinión respecto a un determinado tema. Ahora, si hay preguntas cerradas, pero al final hay un capítulo, una fase donde se pueda brindar una opinión al respecto del tema, ya se consideraría un instrumento eh, semiestructurado. ¿Eh? Entonces, ya vamos teniendo muchísimas clasificaciones que hemos aprendido hoy día. Tenemos escalas, cuestionarios, inventarios, tenemos escalas dicotómicas, politómicas, tenemos variables ordinales, nominales, variables continuas, y también tenemos el tema de instrumentos estructurados, no estructurados y los semiestructurados. ¿Eh? Ahora, es muy importante ¿eh? que estos ítems estén correctamente redactados. Si nosotros queremos conocer algo respecto a un determinado tema, es necesario que estos ítems tengan una adecuada redacción. Es decir, que al momento de que tú lo leas, automáticamente entiendas o comprendas lo que está en esa afirmación, en esa pregunta. Que no necesites darle mucha vuelta al respecto. Lo que la mayoría de estudiantes tiene, y también maestros, ¿no? Tiene como dificultad es hacer que estos ítems sean redactados de una manera clara, coherente. Algunos consideran que incluir tecnicismos o hacerlos difíciles, pues es mejor, ¿no? Es como si expresaran su ego dentro de la elaboración de estos ítems, pero no. Un ítem debe ser redactado de una forma clara, coherente, lógica, que se entienda y sobre todo teniendo en cuenta al tipo de población sobre el cual va a estar dirigido ese ítem. Yo he tenido casos donde, por ejemplo, se han intentado construir cuestionarios, perdón, escalas para ver el tema de la agresividad en estudiantes de primaria y algunos estudiantes, ¿no? Habían creado sus preguntas demasiado largas, demasiado extensas, cosa que un estudiante, pues, de, de tercer grado de primaria, cuarto grado de primaria, no te puede, no te puede dar una respuesta certera porque es una pregunta muy compleja al respecto. Entonces, al momento, es más, incluso también han habido casos en distintos artículos donde se ha reportado que se han creado instrumentos con un lenguaje un poquito complicado, ¿no? Con un cierto grado de escolaridad para personas que no tienen esa escolaridad, que no saben leer, que no saben escribir, que tienen muchas dificultades para comprender textos. Entonces, es necesario adecuar cada una de estas preguntas y estos ítems a las características propias de la población objeto de estudio. Bien, eso es muy importante. Y también al momento de redactarlos, estos ítems, pues que tengan coherencia con el tema que yo voy a, a trabajar, ¿no? Para eso se hace esta descomposición de una variable de estudio, que ya habíamos dicho que son dimensiones, indicadores, y de estos indicadores recién parten los ítems.
¿Por qué? Porque a mí me va a permitir saber qué cosa quiero medir al respecto. Bien, porque recordemos, los indicadores son las características propias de cada una de estas dimensiones. Entonces, conociendo estas características, yo voy a poder plantear con mayor facilidad preguntas orientadas a cada una de estas características. Bien. Eh, yo por lo general suelo recomendar que las preguntas que se realizan en un instrumento de medición sean no tan extensas, ¿no? No tan extensas. Eh, ¿Por qué? Porque al momento de ser extensas conlleva que una persona pueda dar una, eh, ¿cómo se le puede llamar? Una impresión positiva. Al pensar demasiado en su respuesta, puede que no te sea tan sincero posible al momento de marcar tu alternativa. Es por eso que las preguntas que yo recomiendo que se hagan es que sean cortitas, que no se necesite tanto pensamiento o que la persona piense demasiado para responderlas. ¿Bien? Ahora, eso no significa que el hecho de que sean preguntas que se puedan responder rápidos no tiene nada que ver con preguntas o ítems que te inducen a una determinada respuesta. Eso es un tema aparte que lo vamos a ver cuando ya lleguemos a la parte de la normalidad, pero es muy diferente, ¿bien? Es muy diferente. Ahora, es necesario, ya que hemos tocado ese punto, que estas preguntas que nosotros realicemos, los ítems que nosotros realicemos, tengan la capacidad de poder recolectar diversas opiniones, en diversas opiniones, que no te induzcan a una determinada respuesta, ¿no? Por ejemplo, hay algunos ítems o algunas escalas, por ejemplo, actitudes hacia, eh, no sé, la discriminación y te ponen como pregunta, ¿la discriminación es buena o es mala? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Entonces, de un 100% de personas a las que les aplique ese tipo de, de pregunta, un 90 o un 95% te va a decir pues que sí es mala, ¿no? Entonces, no hay, no tiene ese ítem la capacidad de poder recolectar diversas opiniones al respecto. Entonces, ese es otro punto clave al momento de nosotros redactar cada una de estas preguntas. Las preguntas no deben inducir a una determinada respuesta. ¿Bien? Ahora, ¿qué se necesita? Muy aparte de elaborar los ítems, tener para decir que un instrumento sirve, funciona o no. Ese instrumento debe tener evidencias de validez y evidencias también de confiabilidad. ¿Bien? Evidencias de validez y evidencias de confiabilidad. Y esto es un tema en el que muchos de los estudiantes también fallan. Confunden la terminología, confunden las técnicas que se emplean en cada una de estas propiedades y al final, pues, pasan con una nota insatisfactoria el tema de su sustentación de tesis, ¿no? Ahora, vamos a hacer esto un poquito sencillo de entender. Probablemente haya algunos docentes que conectados ahorita que dominan más el tema, pero por temas de hacerlo sencillo, didáctico, entendible, vamos a trabajar con conceptos o definiciones fáciles de entender. Validez puede entenderse como el grado en que un instrumento mide lo que pretende medir, es decir, si ese instrumento cumple con el propósito para el que fue creado, ¿no? Es decir, si yo creo un instrumento para medir autoestima, si yo determino la validez, yo estoy confirmando que ese instrumento mide realmente la autoestima. Mide la autoestima y no mide cualquier otra cosa. Mide realmente la autoestima. Eso es la validez, el grado en que un instrumento mide lo que pretende medir, se cumple con su propósito y si realmente destaca características del tema que yo he seleccionado para hacer esa investigación. Eso es la validez, en términos generales y en términos sencillitos, ¿no? Y la confiabilidad viene a ser qué tan preciso y consistente es un instrumento. Preciso y consistente me refiero a que si yo lo aplico una vez y lo vuelvo a aplicar en una segunda oportunidad, si durante ese tiempo
que ha pasado entre la primera y la segunda aplicación no han habido cambios significativos, los resultados que yo voy a obtener tienen que ser los mismos. Ahí yo ya sé, o yo estoy seguro, puedo confiar en que los resultados que me da ese instrumento realmente se ajustan a la realidad, porque vienen a ser los mismos si yo lo aplico una vez, una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. No serían los mismos si en que en alguna de esas aplicaciones ocurriera algo, un evento traumático, etcétera, que altera la percepción sobre ese tema. Pero si es que no ocurre así, las mediciones deberían ser las mismas, deberían ser similares. Ustedes observan en esta imagen dos grupos. En el primer grupo, en este grupo que tenemos aquí en la izquierda, tenemos lo que son las balancitas, lo que nos sirve para poder determinar el peso de un objeto. Y al lado derecho tenemos diferentes termómetros, ¿no? Que estos nos van a permitir conocer la temperatura de un objeto, de una persona, de un individuo, de un animal. Si yo les mostrara a ustedes, por ejemplo, uno de estos termómetros que tenemos aquí, este que está de rosadito, y yo les preguntara si ese termómetro me sirve para medir los centímetros o la distancia que hay entre un punto A y un punto B, ustedes automáticamente me dirían que no, que probablemente las masas también llamarían loco, que ese termómetro a mí me sirve para medir la temperatura. Y ustedes tienen esa seguridad, esa certeza de que ese termómetro sirve para medir la temperatura. Lo mismo pasa con las balancitas que tenemos al costado. En la vida ustedes me van a decir que uno de estos elementos, una de estas balanzas, me va a servir para medir la distancia o incluso la temperatura de un determinado objeto, ¿no? Esta balanza, esta balanza, a ver un ratito. Que ya lean los pañales mañana, hoy. Ratito, ya, muy bien. Entonces, les seguía diciendo, en la vida me van a decir ustedes que estas balanzas, estas pesas, me sirven para medir distancias, para medir temperatura, para conocer la edad de un objeto, ¿verdad? En la vida, ustedes tienen la certeza de que estos elementos sirven para medir el peso de los objetos. Ustedes están seguros, tienen la certeza de eso. Entonces, esta misma analogía con los instrumentos de medición en psicología es que se busca aplicar, que al momento de yo construir un instrumento y hacer todo el análisis para determinar su validez, pueda llegar a la conclusión de que esa herramienta que me puede servir para medir depresión, para medir ansiedad, para medir conductas disruptivas, para medir autoestima, inteligencia emocional, etcétera, está cumpliendo con su propósito. ¿Bien? Está cumpliendo con su propósito. Y lo mismo pasa con el tema de la confiabilidad. Si yo, por ejemplo, voy a una tiendita que tiene su balanza y le digo que me den un kilo de, y yo llevo un kilo de arroz, o pido un kilo de arroz, perdón, en una bolsita y le digo que me lo pesen. Me lo pesan una vez, me da un kilo. Me lo pesan otra vez y ahora me da 1,3 kg. Yo le digo, a ver, pésamelo de nuevo y me lo pesan y ya no me da 1,300 sino me da 800 gramos. Yo estoy seguro que aquí todos los participantes no confiarían en esa persona. O sea, no habría confianza de que realmente en esa bolsita que me están vendiendo hay un kilo de arroz. Entonces ese instrumento, por simple lógica, no sería confiable. No sería confiable. ¿Por qué? Porque las mediciones no son exactas, a pesar de que no han habido cambios en absoluto, para nada. No hay las mediciones vienen a ser completamente distintas. No es un instrumento confiable por eso. En los instrumentos de medición psicológica lo que se busca es que las mediciones que se den, si yo aplico ese instrumento una, dos, tres veces, no que sean las mismas, porque pueden variar los puntajes directos, pero sí que al menos su grado de variabilidad no sea tanto, ¿bien? No sea tanto, no cambie mucho al respecto. No cambie mucho al respecto entre una primera medida y una segunda medida, considerando que en el lapso de estas dos medidas no haya ocurrido nada que afectara a la segunda medición. ¿Bien?
Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre lo que es validez, ver si el instrumento cumple con su propósito, y la confiabilidad, si me va a dar mediciones certeras, exactas de lo que está ocurriendo en la realidad. ¿Eh? Ahora, existen muchísimos tipos de validez que nosotros podemos eh, encontrar al momento de hacer investigación psicométrica. Algunos de esos tipos de validez también incluso va a depender de la estructura o del diseño que tenga cada uno de estos instrumentos de medida. Sin embargo, los más comunes, en lo que se ha popularizado, son la validez basada en el contenido de la prueba, lo que antes se le conocía como validez de contenido, la validez del instrumento en base a su estructura interna y su validez en base a la relación con otras variables de investigación. En el contenido de la prueba, este tipo de validez tiene que ver con analizar los ítems, porque los ítems no es el contenido del instrumento, nada más. Lo que contiene un instrumento de medida en su interior son los ítems, son las preguntas. Eso es lo que se analiza y eso es lo que analizan o que son los especialistas, o mejor dicho, los jueces expertos, los que van a realizar la evaluación de cada uno de los criterios que ustedes como investigadores seleccionen para que evalúen cada uno de esos ítems. Luego tenemos la estructura interna, es decir, vamos a identificar si es que ese instrumento, por ejemplo, que fue creado con dos dimensiones, ¿no? En la práctica, en la vida real, realmente esas dos dimensiones son bien claras o se evidencian bien en ese instrumento, ¿no? Vamos a comprobar si realmente ese instrumento de dos dimensiones funciona para medir esa variable o si hay que hacerle cambios, ¿no? Agregarle una dimensión, quitarle una dimensión, etcétera. Y la validez y su relación con otras variables tiene que ver con el hecho de que detrás de las variables hay siempre una teoría. Por ejemplo, si yo aplico o estoy analizando la validez, perdón, de una escala de violencia familiar y quiero aplicar este tipo de relación con otras variables, yo podría utilizar una escala para ver el clima o la comunicación familiar o el clima familiar. Si en mi primera escala de violencia familiar yo tengo digamos, un nivel alto en la mayoría de mis participantes, es decir, que predomina la violencia familiar, lo correcto o lo más lógico vendría a ser que la comunicación familiar o el clima familiar esté en un nivel bajo, ¿verdad? Porque no puede haber un entorno familiar lleno de violencia y una comunicación familiar pues, adecuada o un clima familiar adecuado, ¿verdad? Allí nosotros podemos decir que existe validez, porque en la teoría este planteamiento que estoy diciendo se está cumpliendo con los datos que yo estoy presentando. Donde no habría validez si yo en mi prueba de violencia familiar tengo altos niveles, pero en mi escala de clima familiar o comunicación familiar también tengo altos niveles. O sea que hay una comunicación adecuada, hay una convivencia familiar adecuada. Sería incongruente, inconsistente. Entonces, por allí va este tipo de validez. Ahora, existen distintos métodos que nosotros podemos emplear. El método juicio de expertos, que nos permite calcular la V de Aiken, está relacionado con la validez de contenido o la validez basada en el contenido de la prueba. El análisis descriptivo de los ítems, así como el análisis factorial y la invarianza factorial, están relacionados con la validez del constructo. Y la correlación con otras medidas está relacionado con la validez relación con otras variables. ¿Bien? Entonces, en el método juicio de expertos, nosotros vamos a encontrar distintas pruebas, es más, distintos coeficientes que nos van a nosotros decir si es que esos ítems están correctamente redactados. Tenemos V de Aiken, tenemos la prueba binominal, tenemos el coeficiente de validez de contenido corregido, en fin, existen muchísimos métodos aquí en Perú.
sobre todo en las universidades. En la Universidad de Cervallejo se emplea mucho el coeficiente V-Viking, así como sus intervalos de confianza, el 90 o 95%. En el análisis descriptivo de los ítems, nosotros vemos la normalidad de cada uno de estos ítems. Y al momento de nosotros ver la normalidad de estos ítems, nos damos cuenta de que si estos ítems orientan o no orientan la respuesta de un participante a una determinada alternativa a través de la media, de la desviación estándar, de la varianza, de la simetría, de la kurtosis y el análisis de frecuencias que también se hace de cada una de las preguntas con sus determinadas alternativas de respuestas. En el análisis factorial exploratorio es un procedimiento que se emplea en una etapa de construcción, por lo general. O también se puede emplear cuando tú ya estás haciendo un análisis factorial confirmatorio, pero te das cuenta de que nada se ajusta a tus datos. Es decir, tiene resultados insatisfactorios. Eso podría conllevarnos a suponer que quizás esa estructura que tú estás validando no funciona y es necesario ver una nueva estructura. En ese caso, se regresa nuevamente al análisis factorial exploratorio. Y el confirmatorio se emplea en procesos de construcción una vez pasamos el análisis factorial exploratorio y también lo utilizamos cuando hacemos un proceso de validación, adaptación, etcétera, ¿no? Los otros métodos, que es el análisis bifactor y el modelo de segundo orden, son elementos, son métodos de análisis de datos que a nosotros nos van a permitir saber si es que dentro de esta estructura, dentro de este instrumento, podemos obtener un puntaje general. Bien, esto está teniendo mucho alcance actualmente en investigación psicométrica porque actualmente no se tenía ninguna evidencia que demostrara la existencia de una variable general. Con el análisis factorial confirmatorio tenemos evidencia de las dimensiones de una variable, pero no tenemos evidencia de un constructo general que engloba cada una de estas dimensiones. Con el análisis bifactor y el modelo de segundo orden, sí podemos tener esa evidencia de que existe una variable general y por lo tanto podemos utilizar ese instrumento para medir un constructo general y también por dimensiones. La invarianza factorial es también un procedimiento que a nosotros nos va a permitir conocer si es que ese instrumento de medida puede aplicarse de manera igual o no habría mucho cambio si se aplica en diferentes grupos. Puede ser entre hombres y mujeres, puede ser por estado civil, puede ser por, no sé, grado de instrucción, puede ser por nivel educativo, etc. La invarianza factorial demuestra que ese instrumento sirve, funciona de igual manera para todos los grupos. Ustedes cuando ingresen a algunos artículos van a encontrar que el procedimiento más usual es ver la invarianza factorial en hombres y mujeres, ¿bien? Pero no es la única alternativa, lo único que se puede hacer. También se puede trabajar, como les digo, por grados de instrucción. mm, Puede trabajar también por el tema de estado civil, nivel educativo, etcétera. Bien, etcétera. Y los procedimientos de correlación y el método de correlación con otras medidas nos va a permitir conocer el grado de relación que van a tener el instrumento que yo estoy validando con un instrumento que se supone debería correlacionar directa o inversamente. Hace un ratito hemos dado el ejemplo de violencia familiar con comunicación familiar o convivencia familiar, ¿no? Ese, por ejemplo, es una correlación directa, una indirecta, perdón, porque a medida, o inversa, porque a medida que una variable está en un nivel alto, la otra variable se supone, por teoría, debería estar en un nivel bajo. Pero así como esta correlación inversa, también hay variables que deberían o se supone deben correlacionar de manera eh, directa, ¿no? Directa. Por ejemplo, el tema de, no sé, comunicación asertiva debe correlacionar directamente con el tema de la empatía, porque son parte hay características o atributos que se comparten. Entonces no podemos decir que hay comunicación asertiva si es que
el proceso de empatía no se está dando en un nivel adecuado, si es que no se da para nada. ¿Bien? Entonces, este método, este último método, funciona normalmente con los estadígrafos que normalmente empleamos, ¿no? El coeficiente de correlación Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman-Brown. ¿Bien? Por otro lado, por otro lado, tenemos los métodos más utilizados en la confiabilidad de los instrumentos. Permíteme un momentito. La confiabilidad de los instrumentos. Bien, para la confiabilidad también existen varios métodos para analizarla, pero lo más común es y sobre los cuales yo tengo un mayor dominio es el análisis de consistencia interna y también el TRTs. El análisis de consistencia interna nos va a permitir conocer en qué medida existe similitud entre la varianza de los ítems, haciendo referencia al coeficiente alfa, y también similitud en los coeficientes, en las cargas factoriales, perdón, haciendo referencia ya al coeficiente omega. Mientras en el TRT es como se hace un análisis del comparativo de un mismo grupo, con la diferencia es que en que uno se va a aplicar en un determinado tiempo y otro se va a aplicar a los días, a las semanas, ya dependiendo del investigador. Y si se supone que no han habido cambios significativos que alteren las puntuaciones de la segunda aplicación, los resultados van a ser muy similares. Bien, van a ser muy similares. Entonces, ese es el TRTs, ver si es que existe relación entre una primera aplicación del instrumento con una segunda aplicación, una tercera aplicación, etcétera. Bien. Ahora, ¿por qué son necesarios estos, mm, estos dos elementos? Una validez, que el instrumento tenga validez, perdón, y también tenga confiabilidad. Son importantes porque al tenerlos en nuestro instrumento, ellos van a funcionar como garantía de que lo que yo estoy diciendo, asumiendo, dando a entender en mi investigación es cierto, es parte de la realidad. ¿Y qué se hace siempre con esos resultados que yo obtengo de un instrumento? Tomo decisiones. Tomo decisiones al respecto. Si, por ejemplo, yo aplico un instrumento y veo que mi pacientito tiene problemas de autoestima, yo voy a tomar una decisión y es el hacer una intervención al respecto para tratar de potenciarlo, ¿cierto? Pero esa decisión que yo tomo la estoy asumiendo, o la tomo, me decido hacer eso, asumiendo que ese instrumento realmente funciona y me está diciendo la verdad, lo que está pasando realmente con ese chico. Por eso es importante que todos los instrumentos tengan, porque si nosotros tenemos instrumentos que no demuestran validez ni confiabilidad, y si los aplicamos a una población en un proceso de evaluación, pues no tenemos la garantía de que lo que estamos evaluando sea cierto, sea verdadero. Y aparte de dar un mal diagnóstico, podemos hacer incluso un tratamiento que, aparte de que no traiga efectos, pierda plata, puede traer consecuencias adversas, ¿bien? Puede tener consecuencias adversas. Entonces, por eso es importante que durante todo el proceso de construcción tengan ustedes en consideración todas estas precisiones que hemos hecho, sobre todo en la construcción de los ítems. Bien, tienen que ser ítems claros, que se entiendan a la primera, tienen que ser ítems que también concuerden con las opciones de respuesta que ustedes están eh, proponiendo. Deben también realizar un análisis de validez y de confiabilidad para que tengan la certeza de que ese instrumento que ustedes están construyendo, proponiendo, funcione realmente, ¿no? Eh, Deben también tener en consideración de que así como estos métodos que yo les acabo de señalar, existen otros métodos, métodos mucho más complejos que en algún momento me gustaría aprender, eh, pero que son necesarios para complementar el tema de estas propiedades psicométricas de estos instrumentos. ¿Bien?
Cabe señalar que todos los métodos que nosotros estamos viendo aquí provienen de la teoría clásica de los test. Eh, ¿Por qué? Porque ven al instrumento como un conjunto de elementos. La teoría clásica de los test, desde mi punto de vista, es una teoría que ve a los instrumentos como un elemento general que está compuesto por partecitas. Su contraparte, la teoría de la respuesta al ítem, eh, no ve al instrumento como un elemento que tiene partes, sino que analiza la pertinencia, la claridad, analiza también la discriminación de cada uno de los ítems por separados, independientemente de que se trate de un elemento que está en un cuestionario general. Bien, entonces, eh, conclusiones, después de haber analizado toda esta información, es que los instrumentos de medida, bien, los instrumentos de medida ayudan a obtener información objetiva sobre los constructos psicológicos. Su estructura incluye ítems claros y relevantes para una correcta evaluación. La validez y la confiabilidad garantizan que esos resultados que ustedes están exponiendo a la sociedad son reales, son precisos, son útiles y que utilizar instrumentos adecuados permite tomar decisiones pues, más acertadas, sobre todo cuando esos instrumentos se aplican para tener respuestas que me motiven a hacer algún tipo de intervención con alguna persona. Bien, y para finalizar, vamos a compartir una frase, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, que es que encuentro que la mejor manera de hacer las cosas es ir constantemente hacia adelante, nunca dudar y seguir. Si cometes un error, di que cometiste un error. Y termino con esta frase porque muchas veces al momento de hacer investigación psicométrica y darnos cuenta de que quizás de nuestros 30 ítems, 20 nos sirven y 10 por ahí como que modificándolos funcionan, algunos estudiantes no quieren aceptar ese error. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a alterar, ¿no? Las revisiones que se hacen de estos ítems y eso que trae como consecuencia un instrumento pues que va a tener sesgos al momento de dar algún tipo de medición. Si te equivocas, al momento de construir tus ítems eh, y te quedas solamente con unos 5, 6, 10, no hay problema. No hay problema, eso es lo que funciona. Y todo lo que has eliminado no funciona. Bien, y recuerden, muchachos, ser siempre éticos y, bueno, siendo éticos y promocionando la investigación científica, ustedes van a hacer que se cambie la perspectiva que se tiene respecto a la psicología. Bien, con ustedes va a cambiar esa perspectiva, en siempre siendo éticos y cumpliendo las funciones pues, que demanda nuestra carrera profesional de psicología. Bien, muchísimas gracias. Eso es toda mi participación por el día de hoy. Voy a dejar de compartir para ver si es que hay preguntitas al respecto. Doctor Cristian, la verdad quiero expresarle nuestro profundo agradecimiento por este gran taller o conferencia que nos brindó. Su exposición fue clara, precisa, pero al mismo tiempo muy enriquecedora. Sé que los estudiantes se llevaron más que información, esa practicidad con la que haces de un tema que parece un poco complejo, fácil de comprender. No solamente nos ofreciste un recorrido técnico por los elementos fundamentales de la construcción y la validación de esos instrumentos psicológicos, sino que también se logró conectarlo con la práctica profesional, que es lo importante, de una manera muy pedagógica y cercana. La verdad, apreciamos enormemente este tiempo que nos dedicó, su disposición. Y bueno, hay algunas preguntas que los chicos quieren hacerle, entonces se las voy a comentar. ¿Listo, apreciado doctor Cristian? Ujú, claro, claro. Ok, la primera pregunta es, ¿cuántas palabras, la estudiante Giovanna nos hace la pregunta, ¿cuántas palabras aproximadas debe tener un ítems si es una afirmación? No existe una cantidad mínima de palabras que debe tener un ítem. Sin embargo, se recomienda que esos ítems no superen la oración, o sea, una línea en tu instrumento de medida, ¿no? Que sea lo más breve posible, lo más conciso. Si tuviera que ponerlo en números, diría que unas 10 a 12 palabritas, más no.
Ok, ok, gracias, profe. Gracias, doctor Cristian. ¿Algún otro chico o estudiante tiene alguna pregunta para... Profe, yo. Perfecto. Pedro, cuéntanos, Pedro. Profe Cristian, usted nos hablaba al principio de un libro en el que estaba apoyado, en el que se estaba apoyando, y era del señor José Ventura León del año 2020, de Ujú. título Instrumento de Investigación. Es así como se llama el documento y del cual podemos ahí extraer todos los elementos que usted ha podido exponernos hoy, o tomó de Ya. varios. No, tomé de varios. El artículo, no es un libro, el de Ventura León es un artículo que fue publicado en el 2020. Déjame revisarlo para poder proporcionarte el link a través de aquí, del chat. Dame un ratito. Escalas, cuestionario. Profe, y si usted Aquí nos quisiera está. aconsejar, y si usted nos quisiera aconsejar un libro donde tenemos todos los elementos, por ejemplo, de cómo se construye una prueba, de cómo se construye un instrumento y todo esto, así como para un estudiante o sea, muy concreto, ¿cuál sería ese documento? Ya hay un libro que se llama Psicometría del año 2013. Es un libro bastante práctico, pero no recuerdo ahorita los autores. Apenas lo tenga, yo se los voy a proporcionar para que, se lo voy a presentar a Dier, para que pueda compartírselos. ¿Eh? Es un libro Gracias. donde está toda la historia de la psicometría y también estos últimos aspectos de los tipos de validez, los tipos de confiabilidad, las teorías clásica de los test, la teoría de respuesta al ítem. Es un poquito complicado de entender. Sí, hay muchísimas fórmulas, pero al menos la parte inicial sí es bastante entendible. ¿Sí? Bastante entendible, Pedro. Muchas gracias, profe Cristian. No sé si algún otro Muchas estudiante gracias, profe. tiene alguna Ujú. pregunta ya para ir cerrando este espacio académico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, mi profe Cristian, bueno, dicho esto, pues una vez más agradecemos enormemente este tiempo que nos dedica, su disposición también para resolver las dudas. La verdad, gracias, gracias por compartir su conocimiento con nuestros estudiantes, porque su intervención no solamente aportó para el contenido académico, sino también muy seguramente despertó interés genuino en profundizar este campo de las pruebas psicológicas y esa rigurosidad científica que requiere su aplicación. Ujú. Muchísimas gracias, en serio, por su tiempo. La verdad, nos aporta muchísimo. Por lo demás, apreciados estudiantes, recuerden que este espacio quedará grabado y se compartirá también por sus sitios en foro para que también lo puedan revisar detenidamente, también tomar apuntes. Sé que a veces es, digamos, por la dinámica del espacio, a veces no alcanzamos a tomar apuntes, pero va a quedar ahí montado para que quede para que cada uno de ustedes la pueda escuchar las veces que sea necesaria. Muchísimas gracias una vez más, profe Cristian. En serio, aquí ya compartió el profe Cristian muy amablemente el libro. Está aquí por el inbox. Así que si lo necesitan, aquí lo pueden descargar. Igual, como les digo, y vamos a tener esa información al alcance de cada uno de ustedes, apreciados estudiantes. Muchísimas gracias, profe Cristian. Ya, gracias a ustedes por la invitación. Cuídense, mucha suerte. Nos Bueno, vemos pronto. que esté muy bien. Chao. Listo, apreciados estudiantes, quedan despedidos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Feliz día a todos.